Buenas tardes, noches o días. Mi universidad es la UBEC, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. Estamos en el reto número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesor es Alfredo Hernández Pérez. Mi nombre es Jesús Antonio Sánchez Gutiérrez. Mi matrícula 190-155-54. La fecha del día de hoy es 23 de marzo de 2022 y el desarrollo es el siguiente. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la IIDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Claro que hay responsabilidad por parte del Estado mexicano. Como hemos visto, la libertad religiosa está vinculada a derechos humanos, tales como la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. En el artículo 24 de nuestra Constitución, marca que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyen un acto o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vemos que estas instancias prevén el derecho de las personas a adaptar cualquier creencia religiosa o de no querer hacerlo, así como de manifestar la religión libremente, elegida mediante la participación de forma pública, privada, individual o colectiva en eventos de culto. Para repartir este tipo de publicidad dentro del país o de algún estado se requiere un permiso por parte de gobernación. Se viola en este caso la libertad de expresión de Ana, que es un derecho humano básico, constitucional, fundamental, inherente, necesario a la naturaleza humana, y están consagrados en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Política, y en el ámbito internacional lo podemos encontrar en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos del año de 1948. En este caso, la detención de Ana es totalmente arbitraria e ilegal. Cuando se lleva a cabo contrario establecido en las leyes aplicables, cuando un servidor público hace uso del poder y aplicación de la fuerza pública, violenta los derechos humanos y las garantías individuales que su normativa lo permite. Los derechos de cualquier persona al momento de una detención es salvaguardar su integridad física, su derecho a ser comunicada, a ser presentada de manera inmediata ante el Ministerio Público. En todo momento se debe respetar su presunción de inocencia, porque en este caso se violentaron sus derechos al ser presentada en los separos donde recibe insultos. El proceso no fue conforme a la ley aplicable de la entidad federativa, por lo que no se respetaron sus derechos humanos. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 6 a 9 horas,
Asimismo, se preveía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esa disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo de 36 horas de arresto, Andrés, un hombre de 34 años en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 de la noche. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó que no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, que se fue presentada en redes sociales como el primer detenido y se le calificó como un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte del IDH. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Obviamente sí hay responsabilidad por parte del Estado mexicano, por lo que hay que recordar la conformidad del artículo 11 de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y raudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. Su libertad de tránsito se vio coartada por la pandemia del COVID-19, ya que distintas autoridades estatales y municipales han limitado la libre circulación y congregación de personas en cualquier tipo de eventos masivos y familiares, a través de decretos y disposiciones para salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos. Sin embargo, existen problemas por estas medidas, ya que las autoridades no están facultadas para suspender o restringir derechos humanos, además de la afectación al libre tránsito. Por más que se considere idónea para contener al virus COVID-19, trae consigo graves afectaciones a los derechos humanos. En este caso, Andrés, que es una persona vagabunda, sin hogar y sin familia, analizando el artículo 29 de nuestra Carta Magna, dice: la suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías. Este artículo previene que la restricción o suspensión solo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. En el artículo 124 también de la Carta Magna vemos que dice: las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservada a los estados. De lo anterior se debe destacar que solo la Constitución otorga facultades a los poderes de la Unión y de ninguna manera lo puede hacer una ley. El artículo primero dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los estados en sus derechos humanos aplicables reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. A su vez, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, obligan a que los estados, cuando decidan suspender garantías, primero informen los motivos y alcances de dicha suspensión a los más de los estados que forman parte. Lo anterior se entiende para evitar abusos en la afectación de los derechos humanos. A su vez, al exponer a Andrés en redes sociales fue una falta grave, porque sin previa autorización personal ni de sus familiares, ya que no tiene, violentan sus derechos humanos y garantías individuales. Estos medios masivos pueden ser muy peligrosos porque comprometen la integridad física, intelectual y emocional, y sobre todo el honor de él que fue el afectado. Mi conclusión es que el tema de los derechos humanos no es un juego que es solo para hablar y ya, cuando en la mayoría de los países realmente no son respetados. Por esa misma razón es que se crean organizaciones internacionales que se encargan de llevar un cierto control sobre eso. El objetivo final es informar al ciudadano sobre sus derechos y también sus deberes.
con el fin de que algún día en el mundo se pueda llegar a vivir en paz y armonía, y pensar que en ningún lado alguien está pisoteando a alguien más. Debemos todos fomentar el respeto y la paz. Muchas gracias.